invitamos a que los que falten puedan tomar asiento para comenzar con nuestro programa del día de hoy. Bueno, un momento antes de empezar este conversatorio titulado Historia e Historiografía en el Noreste de México, le cedo la palabra al doctor Octavio Herrera, que nos va a dirigir unas palabras. Bueno, yo solamente quiero recordar a una persona que se nos ha ido y que merece que sea recordado. Se trata del historiador Lucas Martínez, el director del Archivo General del Estado de Coahuila, uno de los pocos eruditos que ya nos quedan, y que hizo una obra sólida, tenía mucho futuro profesional, era un gran amigo al que se podía siempre uno recurrir y resolver temas de los más diversos, que especialmente de su muy querida Coahuila, y que se nos ha ido tempranamente. Entonces yo voy a pedir un minuto de silencio en su memoria. Vamos. Ahora sí, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Historia e Historiografía en el Noreste de México. En esta mesa nos acompaña el doctor Carlos Manuel Valdés, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Sociales. Carlos Manuel Valdés es doctor en Historia por la Universidad de Perpiñán, Francia. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, perfil PRODEP, miembro del Cuerpo Académico Historia Regional y Cultural. Sus líneas de investigación es la historia de los grupos subalternos en la época colonial e historia de los indígenas del noreste colonial. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Aventuras de Pedro de Ordimales, narradas por Pedro Jasso, campesino del desierto coahuilense en Saltillo. El cerdo de Babel, estudio 2022. Tiene en prensas el capítulo La comida de los indios nómadas y algunas de sus recetas. En Editorial Milenio publicó recientemente la biografía del dirigente tojolabal Feliciano García Pérez y la situación de la etnia tojolabal. Es fundador de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila en 2008. También nos acompaña la doctora Valentina Garza Martínez, es profesora e investigadora en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social desde 1994. Realizó estudios de licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estudios de doctorado en Historia en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Se ha dedicado a la investigación de la historia del norte de México en la época colonial, con interés en las áreas de la historia económica y la geografía histórica. Ha sido colaborador en investigaciones sobre la historia colonial de Zacatecas y la historia de Tlaxcala. Responsable de los proyectos Población, Ganadería y Espacios Regionales, el Noreste Novohispano, 1577-1821, la Alcaldía Mayor de Mazapil. Una jurisdicción de frontera en la colonización del noreste novohispano y Mazapil, Saltillo y Monterrey. Los tres ejes de la conformación del noreste novohispano, siglo XVI al XVIII.
Actualmente desarrolla la investigación, la conformación de la territorialidad española y la población indígena en el poblamiento del Nuevo Reino de León, siglo XVII al XVIII. Sus publicaciones se han enfocado principalmente a los temas sobre ganadería, colonización y poblamiento en el noreste novohispano y la región minera de Mazapil. Actualmente es subdirectora de docencia en el CIESAS, coordinadora del Seminario Interinstitucional Historia de la Minería en México y docente de tiempo completo en el programa de posgrado en Historia del CIESAS, con sede en la Unidad Peninsular. Y también está con nosotros el doctor Octavio Herrera Pérez. Es doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Corresponsal de Tamaulipas de la Academia Mexicana de la Historia y presidente de la Sociedad Tamaulipeca de Historia. Sus líneas de trabajo son la historia de la frontera en México-Estados Unidos, el noreste de México y la historia regional de Tamaulipas. Su más reciente obra, Las Comisiones Pesquisas de la Frontera Norte 2024, por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es autor de diversos guiones científicos de museos históricos regionales, como el recién inaugurado Museo del Ferrocarril en Reynosa. Y bueno, habiendo presentado a nuestros doctores aquí presentes, les comento, van a tener 3 minutos aproximadamente para responder las preguntas que les haré. ¿Qué les parece si comenzamos por allá, por el doctor Octavio, la doctora Valentina y luego el doctor Carlos? La primera pregunta, ¿qué entiende usted por noreste? ¿Considera que este territorio debe estudiarse como una región? Bueno, el noreste tiene una propia condición geográfica pues natural. Es una planicie inclinada desde la Sierra Madre Oriental hacia el Golfo de México, con un eje articulador pues internacional, que es el río Bravo Grande del Norte, y tenemos un límite en el desierto de Coahuila, Bolsón de Mapimí, y hasta Alnazas nos quedamos. Entonces, territorialmente tiene una composición diversa, regional, pero histórica y culturalmente es donde tuvo la génesis de su impronta que lo identifica como tal, con un origen colonial, borbónico, de la Ilustración, que lo ha definido como tal y que lo ha caracterizado por razones históricas en esta conformación de la frontera como una unidad regional, espacial y después ya propiamente administrativa, de tal manera de que sí podemos hablar de una región como tal, perfectamente bien identificada, tanto desde el punto de vista de la geografía y que la geografía histórica como tal también, y pues en las sucesiones, digamos, de regulaciones administrativas, institucionales, que se han impuesto o se han, digamos, naturalizado sobre esta región. Gracias. Acá, mira. Sí, bueno, pues ¿qué es el noreste? Así, a bote pronto, yo te diría, y guiándome por el sol, pues es todo lo que tengo al frente y a mi derecha. Y dice, o sea, digamos, no es por banalizar, pero yo preguntaría, bueno, ¿y eso a qué nos lleva, no? Y lo importante aquí es de dónde estoy partiendo para ubicar esa parte que tengo al frente y a mi derecha, claro, ubicándonos con el sol. Pues el punto de partida es importante. Y aquí, para que haya un noreste, tiene que haber un noroeste, un sur, un sureste, un suroeste, etc. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de esa visión que actualmente ponemos como noreste? Y eso es lo importante. Y sabemos, el punto de partida, yo les preguntaría a ustedes cuál creen que sea de ese noreste. No me digas que Monterrey. Claro que no. No, tiene que haber un centro para ubicarlo, ¿no? Entonces, podría haber sido o puede ser la Ciudad de México, que básicamente es con lo que nos orientamos, y por eso tenemos un norte, un noreste, un noroeste.
Entonces, ese es un muy buen punto de partida. Pero también depende qué época hablamos. Puede ser un punto de partida, puede ser Zacatecas, pero también puede ser Querétaro, o puede ser la Huasteca, o San Luis. Entonces, lo importante no es encerrarnos delimitar como algo rígido un espacio, sino es entender de dónde estamos partiendo geográficamente y temporalmente, porque no es lo mismo hablar de un espacio noreste en el siglo XVI que en el siglo XVII, XVIII o XX o XIX. Entonces, esa concepción tiene que ser muy flexible, muy dinámica y con muchas variantes al interior. Y eso es lo que yo los invitaría a pensar, no como, o sea, yo creo que lo que ha dicho Octavio es muy interesante, ¿no? La parte, el medio físico, geográfico, pues indudablemente nos da referencias, pero dentro del medio físico hay muchas variantes en ese gran espacio de noreste. Y culturalmente, pues también. Entonces, es un espacio que hay que verlo así, y al interior no es homogéneo, es muy diverso. No es lo mismo un Saltillo que un Ciudad Victoria, ni siquiera un Monterrey, que estamos muy cercanos, y no significa que no compartan intercambios, relaciones, pero hacia el interior son zonas muy diversas. Entonces, yo como colonialista, y sobre todo 16, 17, diría, bueno, pues, ¿qué tengo como referencias de ese noreste? Pues son rumbos de expansión, de expediciones, pero esa gente que participó en estas exploraciones, en estos avances, pues fueron muy diversos, y tan diversos fueron que hasta encontrados entre sí, que tenemos un noreste donde se conformó y están metidos la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, se hace un nuevo Reino de León, incluso hasta la Nueva España. Es un territorio que tiene metidas todas estas gobernaciones ahí entrelazadas. Entonces, eso es lo importante. Un paso que creo yo, y por lo cual estamos aquí en esta linda facultad y luego con su posgrado, es haber reconocido que hay un espacio en el norte que es diferente a ese norte global, y es ese noreste. Y es un espacio que había sido muy relegado historiográficamente. Creo que ya no podemos decir, porque hay mucha producción en los últimos tiempos, pero bueno, ya de eso hablaremos. Bueno, quisiera decir primero que estoy un poquito abrumado de estar con estos dos personajes que verdaderamente, digamos, son algo pues especial. Quisiera decir que, digamos, ha habido la escritura de la historia norestense, digamos, como una línea, ¿verdad? Como si los sucesos sucedieran uno tras otro. Llega Alberto del Canto y funda Saltillo, Monterrey y Monclova. Entonces ya tenemos aquí el noreste, pero en realidad no hay tal, ¿verdad? O sea, después nos llega por ahí, Pedro Espinareda de Mazapil. Aquí hay una gran especialista, en 1567, y entonces, pues bueno, él es el primer gran predicador, ¿verdad? Según esto ya bautiza a indios laguneros, ¿verdad? Pero al año siguiente viene, ¿cómo se llama? El capitán Cano, y entonces funda una primera villa que no perdura para nada. Y después la audiencia de Guadalajara intenta apropiarse de estas regiones recién descubiertas, por un lado por franciscanos, etcétera. Pero encontramos también, digamos, fechas anteriores. O sea, desde 1564 hay una denuncia de esclavismo en la laguna, ¿verdad? En la laguna de Mairán. O sea, 1564 no existía nada, ¿verdad? Pero ya había esclavistas específicamente portugueses, algunos de origen de generaciones de judíos, etcétera. Es decir, tenemos que recomponer un poquito las cosas,
para comprender qué es lo que realmente pasaba. Es decir, los que anteceden a todos los demás, incluso a los frailes franciscanos, a los jesuitas y a los capitanes, son esclavistas. O sea, y de esto he encontrado un solo documento en Sevilla, ¿verdad? O sea, pero ya hay una denuncia hacia el rey. Entonces, tenemos una berenjena así terrible, compuesta por muchos piquitos, como lo es la berenjena, ¿verdad? Y hay que considerarla como tal. Vamos a ver entonces que en vez de ser una línea, la historia es un espacio y es una geografía. O sea, si nosotros venimos, digo, los primeros que llegan aquí vienen de Pánuco, ¿verdad? O sea, de lo que ahorita... Sí, de Tampico, exactamente. Ya tenemos una participación, digamos, del mar, ¿verdad? Y por donde se sacan a esclavos para cambiarlos por caballos en Cuba. Pero pues estos esclavistas llegan hasta la laguna. No tenemos certeza de que hayan llegado a la parte de Coahuila, que empieza pues de Monclova para arriba, pero es casi seguro que lo hicieron, ¿verdad? Entonces tenemos que ir armando estas circunstancias, ¿verdad? Estos personajes, ¿verdad? Que no venían solos. Por ejemplo, cuando llegan los primeros jesuitas a la laguna, dicen, pues aquí hubo evangelizadores, pero eran muy malos. O sea, pero había habido evangelizadores 30 años antes que los jesuitas. Es decir, los jesuitas lo primero que dicen, nosotros somos los buenos porque hubo antes unos malos, ¿verdad? O sea, se refieren a los franciscanos. Es decir, había conceptos de dominio muy claros. Unos de los franciscanos, otros de los jesuitas, otros de la audiencia de Guadalajara, otros de los esclavistas que andaban por su lado, etcétera, ¿verdad? Entonces, noreste tenemos que irlo reconsiderando, reconstruyendo precisamente a partir de una serie de cosas que se han hecho de manera lineal. Por ejemplo, esta primera comparecencia de Fray Juan de San Pedro Espinareda, don Vito Alessio Robles dice, pues fue el primero que llegó a Saltillo y el primero que fundó Patos. No es cierto, ¿verdad? O sea, no es cierto. Entonces, no podemos seguir nosotros repitiendo nada más las cosas como puntos, ¿verdad? Sino tenemos que verlos como espacios políticos, espacios económicos, espacios del esclavismo, ¿verdad? Y entonces sí podemos comprender a este noreste que realmente existió y sigue existiendo. Quisiera hacer un apuntito nada más, un apuntito porque son dos colonialistas y son dos contra mí, ¿sí? Entonces, efectivamente, ese esbozo colonial es diverso, difuso, de intervenciones desde distintas áreas de influencia política, pero me voy más atrás. En el periodo incluso arcaico, antes de los españoles, lo que hoy es lo que hoy es el Gran Noreste era un hiato, un hoyo negro de nomadismo. Alrededor había culturas sedentarias, todo el corredor de indios pueblo hacia Mesoamérica, la Huasteca por un lado abajo, los indios cados con sus mounts en el norte, y había un gran centro nomádico, eso lo sabe muy bien Carlos. O sea, toda esta región noreste era un gran centro de nomadismo, ¿sí? Que después las intervenciones coloniales fueron conformando las jurisdicciones diversas, de aquí, de allá, de acullá, ¿sí? Pero voy a la iglesia y en alusión a los trabajos del doctor Valdés, es la iglesia la que le da el sello al crear el obispado del Nuevo Reino de León. Entonces, integra por primera vez el conjunto del noreste, con las provincias ya formadas. Nuevo Reino de León, Coahuila ya integrada desde la sustracción de Parras y Saltillo de la Nueva Vizcaya, la Coahuila borbónica, Texas, que llega después de este pleito con la Francia, y el último cuadro, la última ficha, el Nuevo Santander. Y entonces la iglesia dice, está conformado y crea el obispado. Entonces es la iglesia la que nos da el primer sello de conformación institucional del noreste.
yo diría nada más, no contra ti, contigo estamos, porque creo que es muy, muy importante esto que él dice. O sea, aquí Carlos Manuel, colonialista, bueno, yo también en esta parte, pero no tendríamos una visión rica y suficiente de este noreste si no lo vemos temporalmente. Entonces, porque es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Y esta parte importante, ¿no? De que viene el obispado de Linares, que nunca fue de Linares, pero bueno, el obispado de Linares le da trata de darle una cierta conformación y es un noreste que finalmente termina disgregado, o sea, partido en estados, ¿no? El estado de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila y bueno, cuando fue Texas. Pero hubo un sueño del estado de Oriente. Exacto, pero justamente los estados nacionales, los estados estas federales del siglo XIX no son regiones, pero nos dan una idea de por qué se dividió así, por qué llegó a esa división. O sea, por qué de venir de una colonia donde había provincias o gobernaciones, tenemos el estado de Aguascalientes, el estado de Zacatecas, el estado de Morelos, etcétera. O sea, hay algo atrás de historia que es la que nos da estas pautas de divisiones regionales. Entonces el noreste, pues lo trataron de integrar como una gran unidad, pero hacia el interior tenía todas estas divisiones regionales muy interesantes. Las raíces novohispanas mandan y sobreviven. Exactamente. Yo creo que, bueno, los dos colegas aquí tienen mucha razón y digo, de eso se trata, de un conversatorio, no se trata de, digamos, de ver digamos, datos ya contundentes de cada uno. Si nos fuéramos así más atrás, tendríamos que reconocer que el noreste empieza atrás del río Bravo. O sea, cuando Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca, en 1528, ¿verdad? O sea, ingresa y tiene tratos con los calancaguas, y los calancaguas, según sabemos, son coahuiltecos, ¿verdad? O sea, una de las 4 lenguas de todas las regiones era el coahuilteco. Bueno, yo no sé por qué le pusieron coahuilteco, ¿verdad? Pero fue un gringo, porque en realidad esa lengua pues podría haber sido cualquier otra, pero digamos, Cabeza de Vaca ya ingresa y pasa 8 años con los indígenas, y tenemos muchas cosas que coinciden con lo que yo he encontrado acá, como decía Octavio, digamos, con digamos, ese hoyo negro de 11,000 años de indígenas, ¿verdad? O sea, 11,000 años se dice fácil, pero realmente sucedieron muchísimas cosas, y aunque eran bárbaros, como les llamaron siempre los españoles, ¿verdad? O sea, tenían capacidades para adaptarse, para inventar, para descubrir cosas, ¿verdad? Una que podría poner como ejemplo es que cuando ellos dominan el caballo, cambian sus armas inmediatamente. O sea, en vez de los arcos que eran del tamaño de la persona, ¿verdad? O sea, y eso lo podemos ver en muchas imágenes coloniales, ¿verdad? Empiezan a usar arcos pequeños. ¿Por qué? Porque si andan a caballo, no pueden ellos tener rienda, porque no tendrían las manos libres. Entonces manejan al caballo, según un franciscano, con los pies y con silbidos, ¿verdad? Y entonces tienen las manos libres para usar el arco y la flecha. Entonces no puede haber arcos grandes en un caballo, tiene que ser arcos pequeños. Es un ejemplo nada más muy, muy sencillo, digamos, de cómo los indios también fueron adaptándose a estas formas, ¿verdad? Y también se adaptan en muchos sentidos, tanto a la cristiandad, ¿verdad? O sea, de hecho tenemos algunas cosas extraordinarias, por ejemplo, digamos, los indios visitados por la Virgen María, es algo increíble. O sea, tanto en Monterrey como en Monclova, la Virgen María los viene a saludar. Es decir, ya ellos adoptan una imagen mítica, que es maternal, ¿verdad? Y que es cercana a ellos, y no hay ninguna mención hacia Cristo, hacia San Pedro, hacia otros
A San Francisco ni siquiera dicen su nombre, nada más dicen, pues un señor que anda vestido como ustedes. O sea, entonces los indios empiezan también en cierto sentido, a dejarse influenciar o bien a adaptarse inteligentemente. Muchas gracias por tan diversas respuestas sobre entender el noreste. Y ahora, ¿cuáles consideran que son los temas históricos que más se han abordado sobre el noreste de México? Empezamos, doctor Octavio. ¿Igual? Sí. Bueno, creo que la historia política ha sido dominante en todos los casos, por razones naturales. O sea, la historia política crea digamos, un eje de interpretación histórico de un espacio, de un territorio. En eso ha habido estudios clásicos, digamos, de los historiadores tradicionales, pero también ha habido obras ya muy sofisticadas, como el caso de la doctora Falcón, en el caso de la prefectura, el prefecto en el caso de Coahuila, las prefecturas en Coahuila. En fin, la historia política es un tema. Ahora, otro tipo de historias, pues, ¿qué les puedo decir? Casi pudiéramos hablar desde nuestra experiencia propia, pero, bueno, ha habido mucha historia colonial. Creo que dominaba durante un tiempo la historia colonial clásica. Yo hablo de un Israel Cavazos, de un Vito Alessio Robles, en fin, el propio Juan Fidel Zorrilla, otros de nuestros historiadores clásicos que estudiaron el origen del Nuevo Santander, por ejemplo, ya que estructuraron obras alusivas a estos espacios. O sea, creo que la historia colonial dominó un tiempo, casi que por razón natural. Después hubo estas, pues, le puedo llamar modas, pero sí, más bien celebraciones. Por ejemplo, el centenario de la intervención francesa, que generó una historiografía alusiva a esos temas. En Coahuila mucho, ¿sí? Y después también estudios de la revolución. Coahuila, particularmente en este caso, se ha envuelto mucho en este tipo de historia. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, la industria, que también ha generado un interés por la industria. En Tamaulipas, creo que hemos ido más hemos generado mucho menos historiografía especializada en este sentido, pero creo que hoy en día más bien tenemos una amplia cartera de temática por estudiar, ¿sí? Creo que está haciendo falta una revisión crítica de nosotros mismos del quehacer historiográfico. Nos están haciendo falta historiadores que hagan una interpretación crítica. Nosotros hicimos, el Instituto Mora hace años nos invitó a que hiciéramos un recuento crítico de la historiografía, citando bibliografías y esas cosas. Lo hizo para todos los estados. Nosotros le hicimos, ya casi ni me acuerdo de eso, pero ahí está el escrito, hicimos antologías de ese tema, pero como que es necesario refrescar ahora. Las nuevas generaciones deberían empezar por ahí, ¿verdad? Las nuevas generaciones, ustedes muchachos, deberían empezar a hacer ejercicio. Es un ejercicio, es el estado del arte de nuestra disciplina. Entonces creo que ellos deben empezar a criticarnos a nosotros de lo que hemos estado haciendo y qué no hemos hecho, ¿verdad? Sí, gracias. Pues sí, yo comparto mucho con Octavio. Creo que Mira. Yo creo que es por etapas, ¿no? Y tenemos una etapa muy fructífera al principio del siglo XX, finales del siglo XIX, se hicieron grandes recopilaciones documentales y de historia, pero enfocada a la historia estatal, o sea, mucho, y esa corriente ha perdurado mucho, o sea, la historia de los estados federales. Y dentro de esa historia, pues resaltando la figura de personajes, de héroes, por ejemplo, ¿no? Y Octavio dice que se ha hecho mucho historia colonial y los colonialistas diríamos, no, se ha hecho más de historia
de revolucionaria, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el siglo XIX es un siglo poco estudiado, se me hace olvidado. El siglo XIX es un siglo complicado, es una época complicada. Es más, creo yo que empieza a clarificarse más 20 con la revolución, o al menos eso es una guía. La colonia, bueno, tiene sus cosas, porque dentro de la colonia yo creo que habría que distinguir. El siglo XVIII es otra cosa diferente al siglo XVII, y sobre todo para el norte el siglo XVI no es tan importante como el XVII, ¿no? En sus inicios, pero bueno, yo creo que ha habido también avances, muchos avances. Yo creo que algo que se ha estudiado mucho, y bueno, aquí tengo al gran especialista, se ha estudiado mucho sobre los indios, la población indígena, sobre misiones franciscanos, pero en ciertos lugares faltan otros. O sea, por eso yo insisto en no ver el noreste como un bloque, una cosa monolítica. Yo creo que se ha hecho muchos estudios sobre las poblaciones indígenas, pero en Coahuila, en estas zonas. O sea, falta mucho estudiar las poblaciones indígenas, que es todo un reto en el Nuevo Santander, antes Seno Mexicano. ¿Qué mezclas hubo ahí después de que se empujó desde el sur a las poblaciones que venían huyendo desde Nueva Galicia, luego San Luis, y fueron empujando y fueron a dar a este gran bolsón que quedó hasta el siglo XVIII, digamos, sin colonizar por los españoles, y luego el empuje desde Estados Unidos? Entonces, ahí hay una mezcla debe ser muy interesante, a ver, difícil de estudiar, pero que tenemos que ver qué pasó ahí con los indígenas, qué está habiendo ahí entre ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que últimamente, también hay que decir, en los últimos 20 años, la producción juvenil de historia es impresionante. Yo estaba revisando lo que se ha producido aquí mismo en la Facultad de Ciencias Sociales, es impresionante. Hay mucho, la primera generación es mucho colonial, la segunda generación ya es 19-20, pero temas tan interesantes como las colonias. Ahora los jóvenes están estudiando las viejas colonias de las ciudades, ¿no? Como objetos de estudio. Dice uno, o sea, han llegado también a ese grado, ¿no? De grandes espacios a espacios muy pequeños, espacios urbanos de arquitectura. Entonces, pues yo creo que ha sido muy rico y muy variado. Y bueno, pues qué podemos decir de la frontera, ¿no? También la frontera ha sido que quisiéramos que hubiera más estudios, pero yo creo que hay muy buenos estudios, y aquí tenemos al gran especialista sobre la frontera y el tema del contrabando. Es interesante. Yo agregaría nada más algo importante. Por ejemplo, tenemos grandes legados, dos historiadores que hay que mencionar, que además nos dejaron un legado extraordinario, ¿sí? Que es Vito Alessio Robles, ¿sí? Y su colección de la historia colonial de Coahuila, que está aquí en el centro Vito Alessio Robles, que es impresionante. Ahí es una cantera enorme, es un yacimiento de información que él lo usó para sus propios fines, pero que ahí hay un montón. Y otro es don Israel Cavazos, ¿sí? Quien dijo que el noreste, lo agrego, es el cuarto del conversatorio, dijo que el noreste es, para fines coloniales, es una construcción, fue una construcción de una gran provincia social, porque los habitantes se trasvasaron de una jurisdicción a otra para irse construyendo. Entonces es una gran construcción social el noreste, una gran provincia social, como lo dijo. Y esos protocolos de instrumentos públicos del Ayuntamiento de Monterrey, pues tú los conoces muy bien, son fundamentales para… Tú te has beneficiado con esa información, pero en realidad es necesario sacarle mucho más provecho. Hablo para periodos coloniales, ¿no? Entonces, bueno, son apuntes. Ahora, Texas, que la estamos dejando fuera, que también tiene que ver con nuestra región, pues es algo importantísimo de considerar. Bueno,
no repito lo que ya dijeron los dos compañeros, perfecto. Pero quiero hacer una referencia a cuando el profesor Óscar Flores Tapia fundó el Colegio de Investigaciones Históricas de Coahuila. Imagínense nada más el nombre, y además con dinero y edificio y toda la cosa, ¿verdad? O sea, el que fue uno de los directores de ese colegio, ¿verdad? El profesor Arriola, llegó a decir que Coahuila había hecho lo más importante de toda la República Mexicana. O sea, Ignacio Zaragoza echó fuera a los franceses, Ramos Arizpe creó el federalismo, Francisco Madero hizo la revolución y Carranza hizo la constitución. Entonces, Coahuila hizo todo, y cuatro hombres, y entonces uno se pregunta, ¿y los demás 31 estados qué estaban haciendo? O sea, no hicieron nada los demás. Y entonces digo, pero esa era la concepción, o sea, una concepción regionalista muy fuerte, ¿verdad? Pero que era simpática incluso porque, digamos, pues por ser falsa, ¿verdad? Pero de todas maneras, digamos, era el concepto que se tenía y cómo se creó aquí esa institución que sobrevive, ¿verdad? Esa es una. La otra cosa que tengo que rescatar, ¿verdad? Es, digamos, la importancia de los tlaxcaltecas. O sea, los tlaxcaltecas transforman el noreste, incluyendo parte de Texas, ¿verdad? O sea, en 1604 hay un pequeño censo de Urdiñola, de Francisco Urdiñola, en donde dice que hay 16 vecinos españoles. 16 vecinos, imagínense, cualquier ejido sería más grande que Saltillo, ¿verdad? Entonces llegan 200, creo que 272 tlaxcaltecas, ¿verdad? O sea, y desde el día que llegan empieza a haber comida, ¿verdad? O sea, algo así increíble. O sea, no quiere decir que no había comida antes, porque digo, si hubieran muerto los... Pero prácticamente vivían de la cacería de quesos viejos, ¿cómo se llama? Bueno, de chorizos, etcétera. Llegan los tlaxcaltecas y en el primer día ya hay huevos de gallina, hay leche, hay quesos, etcétera, ¿verdad? O sea, transforman inmediatamente y le dan a Saltillo un empuje extraordinario. Posteriormente no habrá ni una sola misión, ni una sola de Coahuila en donde no haya tlaxcaltecas. Tanto los franciscanos como los jesuitas incorporan tlaxcaltecas porque les eran indispensables. Entonces también hay que tener en cuenta esto, o sea, Mesoamérica en el noreste, ¿verdad? El profesor, ¿cómo se llama? Mencionaste ahorita, también Israel Cavazo, sí. También, o sea, presumía mucho, incluso él llegó a decir, yo estaba presente, que él era tlaxcalteca, ¿verdad? O sea, y que él venía también de un pueblo, lo cual es cierto. Y también, bueno, para terminar, quisiera decir que la señora Elizabeth Butzer transforma realmente el concepto que se tenía de la tlaxcaltequidad, que es un invento muy raro de un cronista, ¿verdad? O sea, esa palabra es rarísima. Pero la señora Butzer hace un estudio extraordinario de los tlaxcaltecas, desde cuando salen hasta que llegan al noreste mexicano, ¿verdad? Entonces, también por ahí hay que abundar. Dos puntitos. Uno, porque los mitos, eso es interesantísimo que has planteado, el mito de que hicimos todo con 4 hombres a lo largo de la historia, desde Coahuila. O Nuevo León, llámese Monterrey, ¿sí? Nos hicimos solos en medio del desierto. Esta mitología de los capitanes de la industria. Sacamos agua de las piedras. Sí. Mira, Tampico sería algo parecido. Tampico no le hace caso al resto de Tamaulipas. Tampico pudo haber sido un estado independiente, lo intentó varias veces en el siglo XIX, no lo logró, por la inercia colonial. Pero ellos no han generado una mitología, pues, afortunadamente, salvo las jaivas, no sé qué, ¿verdad? Iba otra idea, que ya se me fue. Bueno, estudios. Se ha estudiado también, ha habido, y buenos estudios académicos, sobre todo empujados por Josefina Vázquez, la génesis de los Cortes de Cádiz, diputaciones provinciales y génesis de los estados.
Eso académicamente se ha estudiado y yo he participado en lo que me corresponde a Tamaulipas. Luis Jauregui ha participado acá, Cecilia Sheridan en el caso de Coahuila. La guerra México-Estados Unidos, que además es como una línea conmemorativa y está presente, ¿verdad? Que es una novedad, la guerra México-Estados Unidos. Y ya mencioné lo que ocurrió en el centenario de la intervención francesa. Aquí hubo producciones y demás, mucho de lo que generó ese centro de estudios aquí en Coahuila. Y revolución, pues igual, Coahuila nos lleva a todos de calle, el caso de la revolución. Estudios alusivos. Y Villa, Pancho Villa, La Laguna, es otro gran tema ahí que está presente. Y el siglo XX, que está bastante descuidado, el siglo XX, para nuestra región. Sí, yo ahorita también estaba pensando en no dejar de mencionar los estudios sobre justamente la industrialización del noreste, muy enfocadas a Monterrey, pero también está Torreón, también están otras zonas que se han estudiado en esta concepción de la industria. Y muy importantes, pero también le han puesto así como el asfalto a la ciudad que va enterrando todo lo que está atrás, digo abajo. Estos estudios eclipsaron mucho la historia colonial, la historia temprana del siglo XIX, y sobre todo se va olvidando la historia agraria, la historia rural de estas zonas, ¿no? Entonces el mito es, todo empieza con la industria. Antes eran pues unos pobres pastores ahí con guaraches o con taparrabos, algunos indios, y no había nada. Eso, yo creo que ya eso se ha superado bastante, pero esa es la idea de que aquí lo que empezó a contar por la industria, y no estas zonas, lejos de ser áridas, como dicen, son zonas agrícolas y ganaderas muy importantes, y eso y económicamente también hay que estudiarlo, esos aspectos. Yo creo que también, bueno, para otra vez no repetir lo que dicen los compañeros, hay muchísimas cosas que nos faltan. Sí, como dijo Octavio, en Coahuila, pues bueno, la revolución sí es fundamental, evidentemente, pues sí, Madero hizo un libro espléndido que no, yo creo que hay que reconsiderar siempre, ¿verdad? Porque no hablaba de Coahuila, no hablaba de la laguna, hablaba de todo, hablaba de los yaquis, hablaba de los mayas, hablaba de la clase obrera, etcétera. O sea, es algo que es importante. Recientemente escuché a Paco Ignacio Taibo en la televisión, alguien que había despreciado muchísimo a Madero. Decía, es que él no me animo a hacer su historia porque es un burgués, etcétera, como habla Paco. Pues eso lo dijo hace unos 10 años, ¿verdad? Pues recientemente dijo, estoy rescatando a la familia Madero, ¿verdad? Y entonces empezó a hablar no de Francisco, sino de sus dos hermanos. Y se han encontrado cartas, etcétera, que nos muestran que había un proyecto, digamos, nacional entre ellos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, dice que hay cartas de nuestro Raúl Madero, que aquí fue muy despreciado en Saltillo cuando fue gobernador, ¿verdad? Pero que tenía un proyecto mucho más amplio, digamos, que la sobrevivencia personal, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí nos hacen falta algunos trabajos. Mencionaba también la parte tejana, ¿verdad? O sea, evidentemente que Texas no era Texas en el sentido que lo conseguimos ahora, como, bueno, un estado y más un estado norteamericano. Era simplemente una parte del camino, digamos, que iba hacia el norte, hasta Luisiana, ¿verdad? Hasta Georgia, de ida y de vuelta. Tenemos muchos datos de cómo llegaron aquí cuando Coahuila decide que aquí no existe la esclavitud, cómo empezaron a llegar negros huidos de las plantaciones de Luisiana y de Georgia, ¿verdad? O sea, entonces, sí hay algunas cosas curiosas que hay que también rescatar. Voy a dar una referencia a un dato muy chiquitito, ¿verdad? O sea, Candela, que era una población verdaderamente
pequeñísima, ¿verdad? O sea, llega un grupo de negros, familias de negros, ¿verdad? O sea, y detrás de ellos siempre venían los sheriffes o los casas esclavos, ¿verdad? Que eran pagados por los propietarios de Estados Unidos. Entonces el alcalde de Candela tiene mucho miedo, dice, pues van a venir ahorita los sheriffes y ahí van a hacer un desorden. Y entonces paga a un grupo de vaqueros para que acompañen a esos negros hasta Saltillo, para que los alejen de los perseguidores tejanos. Es decir que, ¿cómo se llama? Hay algunas cosas que nos emparentan con algo muy lejano como sería la esclavitud norteamericana, ¿verdad? Y estos no es el único caso, evidentemente. Hay otros que llegan a Parras, otros a Monclova, otros a Musquis, otros a Saltillo, y algunos llegan hasta Zacatecas, ¿verdad? O sea, también tenemos que considerar esto, o sea, es un Texas, digamos, que existía, ¿verdad? Pero no como espacio, pero no como un estado, evidentemente. Después será parte de Coahuila, Texas, ¿verdad? Que eso hay que rescatarlo también. Yo creo que hay todavía mucho por trabajar. Bueno, comenzaron a adelantarse un poco a la siguiente pregunta, pero ya pueden ahondar un poco más para algunos consejos que nos puedan dar a nosotros los estudiantes que consideran que hace falta estudiar del noreste. Bueno, ¿y a poco ya vamos a terminar? Bueno, si apenas estamos agarrando calor, sí. Bueno, es que surgen muchas cosas cuando uno escucha a sus colegas y te preguntan este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues hace falta muchas cosas. Partiendo del hecho de que, se lo decía mi colega Gavino, la historia es de quien la trabaja, ¿verdad? Entonces, no es propiedad de nadie, no hay compartimentos como tal, y hay que comunicarnos, eso es una primera, hay que comunicarnos más. Si vamos a estudiar el noreste, ¿sí? Como región, tenemos que hacer esto que ustedes están haciendo ahorita aquí en Coahuila, este congreso de muchachos, ¿verdad? Porque a veces decimos, vamos a estudiar el noreste, hacemos una asignatura escolarizada y acabamos estudiando Coahuila, solo Coahuila, salen las tesis, o solo de Nuevo León, o solo de Tamaulipas. Quieren empujar. Yo instrumenté hace años en el Colegio de Tamaulipas una maestría del noreste, y igual, pues acababan haciendo cosas que tienen a la mano. En aquel tiempo no teníamos las ventajas digitales de que hoy disponemos, ¿sí? Y creo que ahora nos está haciendo falta a las instituciones comunicarnos más qué están haciendo tus potenciales estudiantes respecto de la región. Y tenemos que crear un decálogo, así como que un recuento historiográfico, esa es una sugerencia que yo haría, un recuento de un estado del arte, de la historiografía de la región, no estatal, sino regional, que involucre no estados, sino temas que son transversales a todos. Hace un momento mencionó el doctor Valdés el hecho de esta mesoamericanización que hubo del espacio del noreste a través de los tlaxcaltecas, ¿verdad? Y cómo ellos pues, crearon una impronta civilizatoria en esta región. Estos mismos tlaxcaltecas, allá en su Tlaxcala, crearon su propio mito, ¿verdad? De que somos los constructores de la nación, ellos dicen, ¿verdad? Para contraponerse a este maleficio que les había caído por haber colaborado en apariencia contra la conquista española. Y entonces su discurso moderno fue la tlaxcaltequidad es producto de la construcción de la nación mexicana. O sea, hacemos mitos de todo, bárbaramente, ¿verdad? La historia como el uso de la historia ideológica, ¿no? Ideologizada, más bien. Entonces, bueno, yo lo que propondría es, bueno, vamos a hacer un recuento con que una institución le encargue a sus profesores, los más veteranos, los más que estén en medio del camino y los que inician, vamos a hacer un recuento de temas, que eso además nos va a ligar
a las fuentes, ¿sí? Porque sin las fuentes no puedes hacer nada, ¿sí? Yo, como les decía a mis estudiantes, es que tú no puedes estudiar el tráfico del marfil en Timbuktu si lo quieres hacer en Victoria. Tendrías que irte a Londres, a Francia, para ver los archivos allá. O sea, tenemos que saber enfilar a los estudiantes a donde realmente están las fuentes, ¿sí? Y dentro de esos acervos, que además no los tenemos en todos los casos de la mejor manera custodiado ni accesibles, pues tratar de institucionalmente hacer algo, porque si solo se lo dejamos al Estado, el Estado o a los municipios, pues tampoco hacen gran cosa. Es ahí donde tenemos que intervenir de alguna manera las instituciones para conducir a nuestros alumnos, ¿sí? Les platico o sea, tenemos que movernos en la región, estudiantes, tenemos que movernos en la región. Me comentaban, digo, no es por criticarlos, pero decía que hay unos chicos que venían aquí de Monterrey que nunca habían estado en Saltillo, o a otros compañeros que vienen de Victoria que tampoco habían estado acá antes. O sea, ¿cómo es posible que tú... pues, entonces, hombre, necesitamos conocer la región, viajar la región. Digo, igual siempre viene este anatema de que hay la inseguridad y siempre preguntan en realidad se puede transitar por donde quiera, ¿sí? O sea, sí tuvimos una época ciaga en un momento determinado, pero se puede transitar en todas partes y puedes ir a todos los pueblos de toda la región, incluida la frontera de Tamaulipas, uy. ¿Sí? Que es la que tiene la peor fama de todo el mundo. Pero ¿saben ustedes que los archivos de Matamoros, Reynosa, Camargo, Mier, Antigua Guerrero son extraordinarios para hacer historia de la frontera? Extraordinarios. Y están completos. En eso hemos participado y hemos cuidado esos acervos. Y ahí están. Yo digo, pues esos acervos son casi míos. Nomás yo los consumo, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Procurando su digitalización. Tenemos un acervo digital en la universidad, lo pueden consultar, les voy a dejar aquí la liga, porque a veces no la encuentran. Estamos tratando de subir la mayor parte de esos acervos en línea. Estamos por subir el archivo histórico de Matamoros a este acervo de la Universidad de Tamaulipas, para que ya inclusive ya los tengan ahí en línea. O sea, creo que ese es uno de los esfuerzos que tenemos que hacer. Y otro, volviendo al tema de que necesitamos conocer la región, porque un historiador, y lo sabe muy bien Carlos, se hace conociendo el territorio, palpándolo, sintiéndolo, calor, frío, lo que sea, pero estar pisando el terreno. Tuve un apoyo en mi vida y académica, el doctor David Weber, de la South Methodist University, ahí en Dallas, Texas. Y un día llegué, porque obtuve una beca ahí, y llegué y me invitó iba acompañado yo con mi esposa, y nos invitó a comer a la mesa de los profesores. Y entonces me dijo, oye Octavio, ¿cómo llegaste aquí? Le dije, pues llegué en mi carro. Y se me quedó viendo el gringo, ¿sí? O sea, ¿qué? O sea, ¿what? ¿Sí? O sea, ellos no conciben, un americano de Dallas va a hacer un estudio, viajan en avión y se mueven así como muy cómodos, ¿no? Y le dije, mire profesor, para mí el noreste llega desde el Pánuco hasta Río Trinity, ¿no? Al Río Trinidad, ¿sí? Donde está Dallas, ¿sí? Hasta allá llega. Y se prolonga hasta el Nazas y se va hasta el Golfo de México. Todo ese territorio yo recorro. Y lo recorremos. De tal manera de que hay que, o sea, se quedaba, ahorita vengo de Ciudad Victoria, ayer me vine atravesando por toda la falda de la sierra hasta aquí con ustedes. Porque además es el gusto de venir. No solo es el viaje en sí mismo, sino el gusto de estar con ustedes y empezar a tratar de cuajar nuestras instituciones, ¿verdad? Que avancen, que los muchachos que escuchen estas pocas o lo que
sea de nuestras indicaciones que podamos darles, pero que se vean en nuestro espejo, ¿no? De lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Entonces, vale mucho la pena recorrer, vale mucho la pena estar y también, incluso, aquí termino, la sugerencia de hacer una puntualización temática, ¿sí? Una. Y la otra, identificación de fuentes para posible desarrollo de trabajos de investigación, sea de tesis o artículos o cosas especializadas. O sea, tenemos incluso, ya es nuestro compromiso. Yo que hubiera querido tener un profesor que me dijera, hombre, ve para allá, pero sí lo tuve, Juan Fidel Zorrilla, sí, pero además en tal parte hay esto, y en tal parte hay lo otro, y aquí búscale acá. O sea, eso es lo que debemos hacer los profesores. Eso es lo que debemos hacer los profesores, empujar a los estudiantes que se pongan pilas, que estén chispas, pero que tengan motivaciones e interés. Entonces, como este conversatorio va para ellos, pues la pelota tenemos que aventársela a su cancha, ¿verdad? A su cancha. Que vean que hay que moverse, que vean que hay que ver otras cosas, estudiar mucho, porque ahora te viene la queja, que no estudian, que no leen. Señores, aquí no enseñamos matemáticas, y si le hubieran a las matemáticas, pues cayeran en un lugar peor, porque la historia hay que leer mucho, ¿sí? Y si no leen, están perdidos. Punto. Sí, ya con ese regaño, para todos, ¿no? Hay que leer mucho. Y creo que ese es el punto, o sea, además de lo que ha dicho Octavio, yo les diría otra cosa, o sea, la manera, creo yo, en mi experiencia, de darle solidez a un enfoque regional es salirse de la región. O sea, porque existe el enfoque regional porque hay algo alrededor. Y a veces las respuestas no están aquí adentro de la zona en la que estamos estudiando, sino están muy lejos. Y yo les diría, por ejemplo, en el caso de las encomiendas de aquí, del noreste y del Nuevo Reino de León, no tiene nada que ver ni siquiera con las encomiendas del noroeste, pero sin embargo, si uno se fija, son muy similares a las encomiendas en el Tucumán, allá en Argentina. Entonces, cuando uno tiene esa apertura de leer más allá de la región, leer los temas, si yo voy a estudiar un tema sobre el trabajo y el tributo indígena, pues me leo todo lo que hay sobre el trabajo y el tributo indígena, no sobre lo que hay del trabajo y tributo indígena en Mérida, no, sino el tema lo busco en otras regiones para ir teniendo esta solidez de este enfoque regional. Y lo otro es, hay que leer mucha historia general, hay que leernos los libros de historia general, o sea, cultivarnos. El trabajo del historiador a veces creemos que termina cuando obtenemos el grado, y realmente ahí empieza nuestra labor de formación y consolidación como historiadores. Y es una carrera que nunca acaba, o sea, realmente nunca terminamos de estar consolidados, como se dice, sino es un trabajo permanente, y si uno lo olvida, la historia es celosa, la investigación es muy celosa, y uno se queda, te olvida, la historia te olvida si no está uno constantemente leyendo todo lo que se está haciendo. Y yo estoy maravillada de veras de ver toda la producción que se ha hecho en las instituciones a través de las tesis que se están haciendo. Algunas de ellas sí llegan a hacerse libros, otros artículos, pero son una riqueza impresionante, y los historiadores con más años o más antiguos tenemos que estar recreándonos y estar también a la par y a la altura de esta producción, ¿no? Estar siempre pues al día, y eso es muy importante. Y yo les diría, otra de las cosas es nunca dejen de preguntar, no den las cosas por hecho. O sea, un paso es todo lo que leo, no ser criticones, ser críticos.
que es muy diferente, pero es siempre no dar las cosas por hecho, sino siempre estar haciendo preguntas, preguntas y preguntas, y es la manera de trabajar. Ahora los archivos, ahora la era digital, pero sobre todo la apertura y las ganas de poner las cosas al alcance de los demás. Nosotros yo creo que fuimos una generación intermedia ahí donde creo que los que nos antecedieron tenían más oportunidad de acceder a los archivos que la que hubo un tiempo en el que fue un periodo muy difícil, ¿no? Los archivos, algunos se cerraron, otros se escondieron, otros, pues era difícil acceder, ¿no? Ha habido etapas, y yo creo que ahorita tenemos un momento de mucha apertura, tanto para visitar los lugares, los archivos, como para tenerlos en línea, ¿no? Desde la comodidad de nuestra casa. Ahora la pandemia, también se nos olvidó hablar de estos estudios de demografía que han surgido, y mucho en la pandemia. Es interesante como que la demografía histórica agarró un nuevo impulso, y creo que mucho es el acceso, por ejemplo, a este gran repositorio de Family Search, ¿no? Y que la gente encerrada en la pandemia, muchos estudiantes pues tuvieron que hacerse de los archivos que estaban en línea, y pues fue en ese sentido muy, muy bueno, ¿no? Pero sobre todo con lo que terminó Octavio, hay que leer mucho, y eso es diario, es un músculo que hay que desarrollar acá en el cerebro, así como se va al gimnasio a desarrollar músculos del cuerpo, la lectura también desarrolla, es una gimnasia cerebral, y va desarrollando por ahí esta capacidad de preguntarse, de establecer hipótesis, y sobre todo la creatividad, porque podemos volver a la historia política. A mí me fascina la historia política. Lejos de ser algo arcaico, creo que es muy interesante, es un punto de partida muy, muy bueno, pero con preguntas nuevas, con visiones nuevas. Y pues eso, o sea, siempre, siempre no dar las cosas por hecho, siempre estar cuestionando. Bueno, pues parece que en todos mis compañeros se me adelantan, y pues ni modo, les tocó el micrófono antes que a mí. Octavio dijo algo muy, muy interesante. Les pidió a ustedes, a los alumnos y también a los maestros, ¿verdad?, que nos critiquen, ¿verdad? O sea, yo creo que es una buena propuesta digamos, que no nos tomen como nosotros tomamos en nuestro tiempo, pues a Israel Cavazos, o a Eugenio de Rollo, o a Gonzalitos, o a Vito Alessio Robles, o a Juan José Zorrilla, etcétera. O sea, que los admiramos mucho y que ya los retomamos, pero que ustedes ahorita, digamos, nos podrían ver a nosotros tal vez como algún modelo, que no lo somos, ¿verdad? Hablaban también de el recurso y la búsqueda de nuevas fuentes. Bueno, nosotros estamos recuperando el archivo de Monclova. Mucha gente es enojada conmigo específicamente, que porque yo creo que me pertenece ese museo, ese archivo, que es una maravilla de archivo, ¿verdad? Llevamos 80,000 fotografías tomadas y nos faltan otras 80,000. Pero la cosa es que no ha habido apoyo económico para nada, ¿verdad? O sea, casi todo salió de mi propia bolsa, y no me arrepiento. Pero la idea es ponerlo a circular a nivel internacional, entregárselo a Davi cuando lo terminemos. Pero hay gente que enojadísima, y que me ha acusado de que yo me apropié de ese archivo. Ni siquiera me es posible apropiarme, es algo demasiado grande. Bueno, otra cosa que quisiera decirles, sí, además de la lectura, necesitamos teorizar, trabajar temas concretos, desde puntos de vista concretos. Hay mucha teoría ahorita. En un tiempo dependimos de los franceses bastante, en esta escuela me refiero, ¿verdad? O sea, y me pueden echar la culpa, pero en ese momento, en el 2007, digamos, la historiografía francesa, que todavía es muy, muy, muy valiosa, estaba en la cumbre. Después ya empezamos a ver la mexicana, que es
grandiosa y pasamos hacia otras, la italiana que le hemos menospreciado mucho, pero que ahí está Carlo Ginzburg, etcétera, ¿verdad? Entonces ir hacia nos hablan de recomendaciones, la subjetividad existe y existe muy, muy, muy fuerte. No me refiero a que sea, digamos, la subjetividad empieza desde que escogemos un tema, eso es válido, pero cuando la llevamos a terrenos verdaderamente extremos, puede ser peligrosa. Voy a poner un ejemplo y me duele ponerlo. Sergio Antonio Corona Páez fue un gran amigo mío, muy, muy, muy amigo, y hizo un trabajo maravilloso sobre la vitivinicultura de Parras, extraordinario, ¿verdad? O sea, que es un modelo de trabajo. Pero posteriormente hizo 2 pequeños libros sobre los jesuitas y verdaderamente es jesuitología absoluta, ¿verdad? O sea, los jesuitas son entregados, generosos, hablan lenguas, digamos, aman a los indígenas, etcétera, y siguen siendo ahorita lo máximo. O sea, ¿cómo se llama? Mi amigo Sergio, al que sigo admirando y me duele que haya muerto tan joven, ¿verdad? Y tan productivo. Tuvo esa debilidad, digamos, de trabajar en la Iberoamericana y ponerse, digamos, a estudiar a los jesuitas desde un punto de vista, digamos, triunfalista, ¿verdad? Pero de todas maneras, sus otros libros son sumamente valiosos. La otra cuestión es, bueno, nada más recordar que hay temas que brotan así de la nada y que hay que tener, digamos, atención a ellos. Así como en un momento dado se dio la relación del esclavismo y el envío a las Antillas que trabajé con el maestro Hernán. También pues recientemente y dentro de 15 días va a salir un libro digamos con 3 autores, entre ellos yo, ¿verdad? En donde rescatamos ese maoísmo nacido en la laguna, ¿verdad? Que podría no tener ninguna importancia, excepto si dices que llegó a Chiapas y que después llegó a los Yaquis y después llegó a Monclova, ¿verdad? Y después llegó a Bahía de Banderas, en Nayarit, etcétera. O sea, un movimiento de jovencitos que defendían a los basureros, a los recolectores de basura de Torreón, se expandió nacionalmente, ¿verdad? Incluso internacionalmente, ¿verdad? Como les decía ayer, apoyaron, por ejemplo, las nacientes luchas en Centroamérica, ¿verdad? Y eso incluyendo, digamos, pues Monclova y etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces pueden surgir de la nada algunos temas que verdaderamente son importantes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el noreste? Pues que precisamente de aquí brota digamos, este movimiento, ¿verdad? Que ahorita, pues para nosotros nos suena maoísmo como algo terrible, como ser fascistas, etcétera. Bueno, no, en aquel tiempo era otro mundo, ¿verdad? Estábamos precisamente a nuestra juventud criticando a la Unión Soviética por su barbarie, ¿verdad? Y Mao nos parecía que estaba precisamente empezando una nueva forma de vivir el socialismo, que nos equivocamos, ¿verdad? Pero aquí, mientras estuvimos nosotros haciendo trabajo, pues lo hacíamos de manera verdaderamente generosa, íntegra y a veces inocente, ¿verdad? Pero es un ejemplo nada más para esto de recomendaciones. O sea, y regreso a lo que planteaba Valentina, ¿verdad? Pregunten. O sea, digamos, la importancia de la pregunta, cuando yo les doy las clases, empieza con Søren Kierkegaard. Kierkegaard echa abajo el capítulo 22 de la Sagrada Escritura. ¿Por qué un hombre que no había podido tener hijos se atreve a matar a su propio hijo? Nuestro padre Abraham, ¿verdad? O sea, y Kierkegaard inventa ese método de preguntas y preguntas, acosa a la Biblia y acosa a Dios y acosa a los ángeles, etcétera. Y eso pues lo retoma posteriormente Gadamer de manera genial, ¿verdad? Entonces, la cuestión teórica tenemos que trabajarla, no podemos prescindir de ella, ¿verdad? Y eso es una recomendación que haría. Ahora, aprovecho para decir gracias, Macheli, gracias, Gabino, por haber organizado esto. Realmente esta semana ha sido sumamente valiosa, muy valiosa. Y retomo lo que dice Octavio, tenemos que promover esto,
tenemos que seguir promoviendo estas reuniones entre nosotros, ¿verdad? Porque nos hacen mucha falta, ¿verdad? Para construir o reconstruir o crear o imaginar una nueva historia para el noreste. Muchas gracias, muy fructíferas sus respuestas. Y ahora con la pregunta anterior, relacionando un poco, ya lo habían empezado a mencionar, ¿qué archivos nos recomiendan visitar para crear problemas nuevos, problemas de investigación distintos? No que sean repetitivos los anteriores, sino algo novedoso. Como ahorita mencionaban, por ejemplo, que el siglo XX se está olvidando, o qué tipo de archivo nos recomiendan visitar. Es que ahora ha surgido ya una nueva camada, no sé si puedo llamarle de competidores, pero ahora los archivistas ya están teniendo como que un protagonismo propio, ¿sí? Y se están apoderando de la escena. Y antes los historiadores hacían esa labor por razones naturales, iban a los archivos, tratar de organizarlos, tratar de protegerlos, y ahora, bueno, por fortuna ya están apareciendo encargados profesionales de estos acervos, eso es algo bueno. Coahuila está privilegiada en cuanto a acervos, yo creo, porque el Archivo General del Estado de Coahuila está completo, está bien clasificado y tiene, bueno, no tiene colonia, pero tiene todo el siglo XIX y tiene todo el siglo XX hasta lo que va, está perfecto, ¿sí? El archivo de Torreón es una maravilla, el archivo de Torreón tiene, y no solamente han reunido todo lo que es el acervo propiamente documental, aunque es un archivo temprano, muy regional de la laguna, pero además han logrado reunir digitalmente toda la bibliografía de la laguna, incluso también con su propia mitología, el constructo lagunero, y ¿verdad? También como que queriendo crear esta figura de la laguna competidora con la capital Saltillo. Entonces, has mencionado el archivo de Monclova, que también es rico en sí misma. En el caso de Nuevo León, el Archivo General del Estado de Nuevo León es extraordinario, ¿sí? Me tocó hacer una cartografía de Nuevo León, y en Nuevo León tiras una piedra y le pegas un cronista. A donde quiera que la tires, para allá, para acá, ¡pac!, le cae un cronista. Todos viven en Monterrey, y son cronistas de no sé dónde, por acá, por allá, todos viven en Monterrey. Y son muy activos y tienen sus tertulias y sus cafés y cuánta cosa, ¿no? Y entonces cuando yo me propuse hacer una narrativa sobre la construcción territorial del Estado de Nuevo León, pues tuve que llegar hasta las comarcas y hasta las villas, etcétera, ¿no? Y revisé toda la bibliografía de los cronistas. Bueno, pues se quedaban con, algunos aportaban algo así, otros por acá. Y me voy al Archivo General del Estado de Nuevo León y al Congreso del Estado, que además tiene los folios de fundaciones, medidas y todo lo relativo a los pueblos, lo tienen en el Archivo del Estado, más aparte lo que está en el Congreso. Entonces, de repente me topaba con un cronista de X parte que había escrito no sé qué cosa, por ahí una monografía, y me decía dos cosas del origen de esa comunidad, cuando en el archivo encontraba yo lienzos y lienzos de la problemática que surgía entre los vecinos y por qué se creó aquella villa, etcétera, etcétera. Y entonces además de la cartografía que me encontré, entonces pude hacer una aportación, digamos, relativamente amplia de cada uno de los pueblos, de las comarcas, de las regiones, la territorialidad nuevo-leonesa. Imagínense ustedes, y así como se las gastan, alguna vez, porque trabajé en Nuevo León, alguien me llegó a decir que tenía que pedir permiso para estar ahí en Monterrey ejerciendo como historiador. Así me lo dijeron. Y es un colega cercano, pero bueno. E imagínense que yo escribo este libro sobre la construcción territorial de Nuevo León y cometo un pecado, una fecha, una cosa, como tuvimos un cronista en Tamaulipas, Vidal Cobian Martínez, que te criticaba todo.
No podías tener tú una garrapatita en un texto, lo publicaba en el periódico. Cometió un pecado capital el doctor Octavio Herrera, que hizo esto, hizo lo otro, córranlo, y así. Digo, eso ya lo había, el que se quema con leche, como dicen, que hasta el cocó le sopla. Entonces, imagínense ustedes, yo escribiendo sobre Nuevo León, yo tamaulipeco, escribiendo sobre Nuevo León, capaz que me queman ahí en la Macroplaza, sí, con todo y libro, ¿verdad? ¿Y saben cuántas reseñas ha habido del libro de Cartografía Histórica de Nuevo León? Se llama, tiene un subtítulo, La construcción territorial de una entidad del norte de México, algo así. Ni una. Una crítica, cero. Pues me los comí. Digo, no era mi propósito, ni estoy blofeando, pues, no es eso. Pero uno tiene que tener me gustaría que un estudiante hiciera una reseña de la cartografía histórica de Nuevo León, desde un punto de vista académico, que ya es necesario que la hagan, ¿no? Entonces, bueno, archivos. En Tamaulipas, ya les dije, la frontera está llena. Más aparte, fíjense, si quieren conocer un recuento de historia de Tamaulipas colonial, para extraer lo colonial desde una particularidad de una villa, hay un fondo que se llama The Portal of Texas History, ¿sí? The Portal of Texas History, que es un consorcio que se ha hecho en Texas con todos estos recursos que tienen. Entonces han subido toda clase de fuentes de historia de Texas, ¿sí? Y está completito, digitalizado, el archivo de la Villa de Laredo. La Villa de Laredo se quedó del otro lado. Con la intervención americana se quedó del otro lado. Era mexicana. Entonces todo lo colonial hasta el 48 está en el ¿cómo se llama? En ese portal. ¿Por qué? La pobre Tamaulipas ha sido muy maltratada. Charles Dupin, estos franceses a propósito, contraguerrilleros durante la intervención francesa, quemó el archivo del Estado. Lo quemó por los golpes que le daba la guerrilla mexicana de Pedro José Méndez. O sea, dejó el archivo judicial, ese lo respetó, en razón de que iban a quedarse con el territorio, iban a quedarse con lo judicial, ese no lo quemó, pero sacó todo el archivo del gobierno estatal y del Congreso y lo quemó. Punto, perdimos todo, ¿sí? Y después, entre la República restaurada hasta los años 30, 40, el pobre archivo del Estado pasó de un local a otro, y la indolencia administrativa hizo que se perdieran los lienzos del Porfiriato, por ejemplo. O sea, Tamaulipas estamos ahora sí que archivísticamente mal, ¿sí? En el archivo del Estado hay puros jirones. Y después, como lo único que los estudiantes ahora no saben leer paleografía porque los enseñaron con las letritas de molde en la segunda, en la primaria, pues no saben leer letra cursiva. Pues también están perdidos, porque quieren todo con letra impresa. Entonces sus ensayos de los estudiantes era irse sobre las banderas del periódico oficial del Porfiriato. Casi se lo acabaron a pedazos, porque era y dale al periódico del siglo XIX, y a veces los veías cómo trataban las hojas. Digo, es una crítica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo que podían estudiar era lo impreso. Ese es otro problema, que tenemos que hacer que los estudiantes, ya no digo paleografía del siglo XIX, que está bien facilita, ya no digo el XVIII, ya no digo el XVII, ¿verdad? Entonces, como ven, son varios niveles de enseñanza que tenemos que hacer y de ejercicio de trabajo con los estudiantes, y de que ellos quieran meterse a trabajar estos temas, porque si no se van a quedar estudiando el siglo XX,
o fines del Porfiriato, ¿no? ¿Verdad? O sea, fuentes sí hay. Ahora, la Universidad de Texas en Austin pues tiene numerosas fuentes. En Monterrey tenemos otra ventaja, que tenemos, aquí la Vito Alessio Robles es maravillosa, ¿eh? La biblioteca histórica, no solo de los fondos de Coahuila, sino la biblioteca histórica de Vito Alessio Robles es extraordinaria. Tiene toda la bibliografía historiografía mexicana del siglo XIX y bueno, bien entrado el XX. Ahí está, aquí lo tienen ustedes en Coahuila. Y a veces está solo el Vito Alessio, ni un estudiante, ¿sí? Era para que estuvieran como hormigas ahí todo el tiempo, ¿sí? Como hormigas, ¿verdad? ¿Qué más? En Nuevo León nada más tenemos 2 acervos, un poco enclaustrados, porque son, uno es la biblioteca personal de Ignacio Bernal, el antropólogo, que está en Monterrey, y hay otra biblioteca de otro antropólogo que está en el Tecnológico, en el TEC. Ay, se me va. Bueno, son 2 grandes bibliófilos mexicanos, uno es antropólogo, el otro es historiador, que están en Monterrey. O sea, tenemos estas bibliotecas generales, y además esta misma fundación que tiene el Ignacio Bernal le compró la biblioteca a Israel Cavazos. O sea, hay bibliotecas en Monterrey. Y además otra cosa, en la capilla alfonsina de Monterrey hay colecciones diversas de varios tipos. Y tienen un área general maravillosa de libros. O sea, en Monterrey hay libros, hay archivos, está muy cerca Monterrey, y desde ahí se pueden estudiar muchos temas del noreste. Austin, pues, está relativamente accesible, y otro, pues, hay que ir al Archivo General de la Nación, sobre todo, ¿verdad? Archivo de Indias, si uno quiere ya, Archivo de Indias ya tiene muchas cosas digitales para la región, ¿verdad? Entonces, todo es la imaginación y el interés que quieren aplicarle a los estudiantes para trabajar. Y si siguen la recomendación de la doctora Valentina de hacer un tema y no regionalizar ni individualizar, sino estudiar comparativamente las experiencias historiográficas de ese tema en otras partes del mundo incluso, ¿no? O del mundo hispánico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucha tarea que hacer. Este es el mensaje que tenemos que transmitir a los muchachos. Y bueno, del empuje de ellos dependemos, porque ellos van a ser los que nos van a sustituir a nosotros. Así es. Pues, ¿qué podríamos agregar a todo lo que ya nos recomendaste? Muy, muy atinado todo lo que dices, Octavio. Yo lo que diría es que es como por oleadas. Si uno ve los primeros estudios, yo estoy sorprendida de gente como Vito Alessio, pues estos primeros historiadores recurrían mucho a los archivos nacionales y extranjeros. Bueno, en Indias, ¿no? Uno se sorprende, llegaban a España, ahí a Sevilla, y no había digitalización ni nada, o sea, era agarrar los paquetotes y buscar. Y hay mucha producción muy temprana con archivos extralocales o extrarregionales, y es muy interesante. Y luego empieza a haber más por los archivos regionales, los archivos locales. Yo creo que tienen mucha riqueza. Lo que está diciendo Octavio, o sea, ir a los municipios, sobre todo, pues bueno, sabemos que los que van sobre documentos coloniales es muy restrictivo, pero el siglo XIX, principios del siglo XX y en sí el siglo XX es muy rico en los municipios. Yo lo que diría es, cuando estudiamos un tema, y sobre todo ahorita que lo podemos hacer, es contrastar. No quedarnos, aunque estudiemos una localidad, aunque estudiemos una ciudad, una villa particular, es tener las visiones contrastadas, porque los mismos documentos las dan. Lo que se hace, lo que se queda en los municipios, tiene la visión local del problema o del asunto. Y cuando uno va a las fuentes, al Archivo General de la Nación, ya otros archivos de
donde llegó documentación de esos lugares, pero elaborado desde la perspectiva de gobiernos generales, de administraciones que no son tan locales, es muy rico. Y más, por ejemplo, pues también si recorremos archivos en el extranjero que hablaron sobre las zonas que estamos estudiando, sobre los temas, las visiones son diferentes. Entonces, tener tanto las visiones locales como las visiones extrarregionales y las visiones de fuera es para lo que estudiemos es lo importante. O sea, contrastar, siempre el contrastar es lo que creo yo que nos enriquece mucho, ¿no? Entonces, a veces nos agobia y nos aplasta tanta documentación local, por ejemplo, hay mucho. Y en este sentido yo los invitaría, yo también, bueno, veo el Archivo Municipal de Mazapil, es uno de los mejor conservados, enorme, y que, por ejemplo, no está en Family Search los libros parroquiales. Ahí, digo, no puedo decir no llegó la revolución y no llegó la independencia, pero creo que el haber estado fuera de las manos, o sea, haber sido un lugar de difícil acceso, lo preservó. Espero que eso no se vaya a revertir ahora con la gran explosión de la explotación minera que se está dando ahí, la apertura de caminos y la entrada de muchos extranjeros, y etcétera. Espero que el archivo pueda mantenerse íntegro, ¿no? Como había estado siempre. Pero ese archivo tiene una cosa increíble del siglo XIX, pero colecciones completas de periódicos nacionales están ahí. Entonces, ahorita que está aquí nuestro colega Hernán, yo les diría, incluso para temas sobre indios, recientemente vi un artículo que sacó Hernán en una publicación del 2013, ¿no? Que la coordinó Gustavo. Él nos decía, el problema indio trasciende, o sea, el problema de los nómadas, la presencia del problema indígena trasciende a la época colonial y llega hasta el porfiriato. Y la visión de estos pueblos, de estos sujetos, de estos grupos es muy importante para entender la construcción de la nación mexicana. Entonces, aún los temas, los chicos que están muy interesados en temas como los indios nómadas, pues pueden encontrar mucha y muy importante documentación del siglo XIX y principios del XX. No todo está, incluso temas de la colonia los podemos estar visualizando porque trascienden a estos siglos, y estos documentos muchas veces son claves para entender incluso la época colonial. Duda si realmente fue de los Márquez. Es otro, yo creo que hay que ver ese mito, es un mito. Pero es que es un edificio maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Quién lo pudo haber hecho? ¿Quién lo pudo haber hecho? Sí, pero no es del siglo XVII. No, es del 18. Pero muy del 18. Incluso se decía que había un túnel que conectaba ahí, no a la iglesia, decían que hasta pero bueno, hasta cedros. Pero que un caballo. Sí, son parte de los mitos que justamente hay que meterse a desentrañar. Pero es muy lindo el edificio. Muy lindo. Se está cayendo a pedazos, se está viniendo abajo los techos, pero es muy lindo. Bueno, ya que menciona Valentina, ella y Juan Manuel Pérez Ceballos fueron los primeros que trabajaron el archivo de Mazapil. Hicieron un trabajo maravilloso, pero no acabaron. Le seguimos nosotros y la maestra Lupita, Guadalupe Sánchez de la O, y yo, y con alumnos maravillosos que se iban todas sus vacaciones a Mazapil. En un tiempo dormían en una carnicería que apestaba horrible y no se rindieron jamás. Y bueno, con trabajo, pero sí encontramos documentación colonial, claro, ¿verdad? Nada más que estaba oculta y don Pedro no nos permitía, hasta que pues se le estaba cayendo, varios morillos se cayeron, entonces sí nos permitió organizar. Pero era un mugrero de veras, lleno de cacas de paloma y de ratones y todo eso. Y mucho con ¿cómo se llama?
Sí, entonces los sacábamos a solear los documentos, cosa que los historiadores prohíben. No, pues para que verdaderamente pudiéramos. Hicimos un trabajo muy bueno, cuando menos publicamos dos buenos catálogos, ¿verdad? Entonces sí, también no nos hemos quedado nosotros aquí como el dominio de Saltillo, sino que nos hemos ido hacia otros lados, ¿verdad? También a Patos, ¿verdad? Que en un tiempo también Lupita, junto con algunos otros compañeros, trabajaron el archivo saqueado absolutamente, miserablemente, sobre todo por un profesor, hay que decirlo, pero se organizó lo que se pudo. Y después, pues también el archivo de Viesca ha sido trabajado por nuestros alumnos y así. Entonces, sí, yo creo que estamos haciendo eso. Quisiera decirles que además de lo que anunció Octavio, de la importancia de ir a Texas, hay un archivo muy raro en una universidad, Our Lady of the Lake University, en donde tienen un acervo extraordinario de locura, pero la mayor parte son fotocopias, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, si tú pides cosas de franciscanos en Coahuila o Nuevo León o jesuitas, bueno, tienen una documentación, pagaron gente que se fuera a Sevilla, que se fuera a Zacatecas, que se fuera a Guadalajara a buscar documentos, y ahí los tienen. Lo único que les digo es que yo estuve ahí, pues no sé, 15 días, algo así. Tienes que llevar abrigo, porque afuera está 42 grados y adentro está helando, porque según el archivista, que es un mexicano, tiene que estar muy frío para que se conserven los papeles. No sé qué quieren que se conserve, si son documentos fotocopiados, pero bueno, váyanse con abrigo, pero es riquísimo. En San Antonio, Texas. Sí, en un ladito de San Antonio. Our Lady of the Lake University. Es algo rarísimo. No es St. Mary's, ¿verdad? No, okay. Es otro. Bueno, nada más, hay mucho por hacer, y yo creo que hemos hecho mucho. Esta es una facultad muy, muy jovencita, ¿verdad? Y sin embargo tenemos ya mucho. Ahorita Valentina me decía que éramos bien productivos. Le digo, no, somos más de lo que piensas, porque si no producimos más es porque no hay dinero. O sea, de veras es la queja absoluta. O sea, no hay dinero para que los estudiantes que han hecho algunas buenas tesis las publiquen, para que muchos de nuestros colegas maestros publiquen también sus trabajos. Verdaderamente estamos en un hoyo. Espero que ya, ahora que Trump nos dio un receso, ¿verdad?, podamos recibir algún apoyo económico más importante, ¿verdad? Porque no hay dinero para editar, eso hay que aceptarlo, ¿verdad? Pero necesitamos publicar. El ejemplo que tenemos de Monclova, del archivo parroquial de Monclova, que fue descubierto por un albañil, ¿verdad? O sea, porque estaba oculto en la pared, es extraordinario, absolutamente extraordinario, ¿verdad? Y yo espero que ahora sí tengamos algunos de los alumnos que quieran ayudar en esto, ir a tomar fotografías. Hubo un momento en que los alumnos que ya habían aprendido sacaban 800 fotos diarias cada alumno. O sea, y siempre llevaba yo en mi camioneta 4 alumnos. Entonces, nos traíamos 4,000 fotografías cada vez, ¿verdad? Ahorita hay 80,000 fotografías de documentos, y hay cosas extraordinarias. No crean que es pura religión. Hay cosas de todos tipos. Hay digamos, de gobierno, ataques de indios, etcétera, ¿verdad? O sea, entonces, ese archivo, pues a mí ya me urge, porque ya estoy en edad veterana, me urge terminarlo, y si no, pues que le sigan adelante los compañeros. Pero yo creo que es un ejemplo de que hay que hacer. Lo que mencionó al principio Octavio me gustó mucho. Lucas Martínez, cuando llegó aquí, no era historiador, era un archivista celoso, un poquito apocado, etcétera. Aquí se empezó a expandirse y a publicar, y además se hizo sumamente generoso y muy activo, ¿verdad? O sea, elevó ese archivo que era desconocido, pues extraordinariamente. Sí, qué bueno que lo recordaste, porque se acaba de morir, y eso pues fue un hombre valioso,
¿verdad? O sea pues hay que reconocer. Bueno, pues yo creo que para mí es Una suficiente. pregunta, Carlos. ¿Y Piedras Negras y Zaragoza, Nava, esos archivos de allá cómo andan? En Piedras Negras el archivo fue dominado por no me acuerdo ahorita el nombre, pero por un señor ahí rico, que lo tomó como propiedad y ha sido muy difícil obligarlo a que lo entregue a la sociedad. Ernesto Terry, uno de nuestros exalumnos, está haciendo la lucha porque eso se haga público, ¿verdad? O sea, el archivo de Piedras Negras. Mencionaste Zaragoza. Ahorita hay una alumna de nosotros que está haciendo un trabajo sobre Zaragoza. Zaragoza tiene una particularidad, algo bien curioso. Bueno, San Fernando de Austria, ¿verdad? Sí. Que de ahí es nuestro colega, ¿cómo se llama? De Monterrey, César Morado. Pero ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Ya es de allá. Sí, exactamente. Bueno, es un caso muy curioso que está trabajando una alumna de nosotros, en donde encontró un franciscano extraordinario, digamos que fue considerado como santo, ¿verdad? Si no se lo han llevado los franciscanos a Madrid, donde lo echaron a perder, le dieron un puesto político, etcétera, él sería un santo ahorita, ¿verdad? Porque era un hombre así. Por ejemplo, es el lugar donde más apaches se convirtieron, donde más niños apaches fueron bautizados. Es algo muy interesante que va a aparecer en esta tesis. Y ahí sí hay archivos muy pequeños y hay también cronistas como siempre, como tú mencionaste, muy celosos, pero también que se emocionan mucho de que alguien se esté interesando en hacer su historia, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que aprovechar. Aquí hay un congreso de cronistas anual en Coahuila y funcionan muy bien, ¿verdad? O sea, sí no tienen la formación histórica, pero sí tienen la obsesión de la documentación y muy a menudo son generosos, ¿verdad? O sea, yo creo que también por ahí hay que atorarle un poco. Bueno, nos encantaría seguir platicando, sin duda alguna, pero ahorita ya nos pasamos de tiempo y sigue una mesa. Entonces, ¿qué les parece que las personas que tengan alguna duda o quieran preguntarle algo se acerquen directamente con los doctores y ellos les resuelven sus dudas? Porque ahorita ya sigue la próxima mesa. Entonces, pues, despedimos a nuestros ponentes con un gran aplauso. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Quien guste quedarse o pueden ir a checar los horarios para las mesas simultáneas. Gracias.